Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes y vamos a continuar con el tema que habíamos visto y hemos estado analizando el tema anterior. Pero antes de iniciar este proceso educativo, justamente con el material de apoyo, vamos a iniciar obviamente presentándoles el documento correspondientes a la tarea que ustedes tienen activadas en esta nueva unidad. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos en la unidad 5, los ciclos de la naturaleza y sus cambios correspondientes al tema número 1, que son los impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos. Ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. La primera dice, imagina un mundo sin petróleo. ¿Cómo sería un día normal para ti sin los derivados de este hidrocarburo? Tienen que imaginarse si no hubiera gasolina, si no hubieran los diferentes derivados del petróleo, qué es lo que cómo hubiese sido nuestro mundo sin, obviamente, el desarrollo del petróleo. La siguiente actividad dice cuáles serían las consecuencias de la compactación del suelo sobre los seres vivos que allí habitan. ¿Qué pasaría con la fauna y con las raíces de los árboles y de la vegetación más baja? Eso ustedes tienen, y obviamente en este segundo tema son las actividades que vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de trabajo. Recuerden que esta actividad es 100% escrita. Para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su tarea, cumpliendo con el esquema que se les ha enviado, cumpliendo con toda la información que se les solicita. Una vez que lo han hecho en la parte superior de su hoja, a continuación ustedes van a desarrollar el contenido de su tarea. En función del contenido de la tarea, igual deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5, estamos iniciando esta unidad número 5 con el tema de impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos correspondientes a la semana 1 de fecha 23 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de diciembre, la fecha límite de entrega del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cuáles son las características más importantes del desarrollo de esta actividad, de todos los temas, obviamente, que están planificados para esta unidad. Una vez que se les ha explicado el contenido de su tarea, qué es lo que ustedes tienen que hacer, las recomendaciones, vamos a continuar con este tema en función de los niveles de contaminación y los cambios, obviamente, los impactos ambientales que han desarrollado desde el punto de vista antrópico y que afectan el relieve de los suelos. Vamos a ver cuáles son las características más fundamentales dentro de este tema. En cuanto a la apertura de caminos, es una de las actividades antrópicas desarrolladas por el hombre. Vamos a ver cuál es el impacto ambiental que esto genera. Vamos a ver cuáles son las determinaciones. En este sentido, vamos a ir analizando justamente qué es lo que pasa con la naturaleza justamente cuando se desarrolla este tipo de apertura de caminos, pese a que es indispensable. Recordemos que con la invención del automóvil era indispensable crear las arterias viales, pero vamos a ver cuál es el impacto ambiental que obviamente estas arterias viales implican en el desarrollo de flora y fauna. Para iniciar la explotación de un pozo se realiza la desmalezada y alisado del terreno para el desplazamiento de los equipos. Esta acción destruye la vegetación, ahuyenta a los animales y compacta el suelo. Una de las técnicas más utilizadas para la apertura de los caminos consiste en remover los primeros 20 o 30 centímetros de suelo para nivelar el terreno. Al retirarse el material grueso, queda expuesto el suelo formado por granos más finos, el cual se va permitiendo por acción del viento y el agua, produciéndose su erosión.
En los sitios más bajos se rellena con el material remanente, modificando el relieve. Además, es común que junto a los caminos se originen canteras como áreas de extracción de materiales de construcción. El tránsito constante de la maquinaria pesada provoca una gran compactación del suelo y genera grietas y surcos que encausan el agua, creando nuevas grietas en los terrenos con pendientes. Eso es uno de los impactos, obviamente, que se desarrolla en cuanto a la estructuración de caminos. En cuanto al establecimiento de localizaciones, son las áreas de explotación que consisten en superficies niveladas con máquinas pesadas, presentan una gran compactación del terreno. Cuando hablamos de perforación, las perforaciones alcanzan a tener profundidades considerables, como en algunos pozos que llegan hasta los 6.000 metros bajo la superficie. Hasta hace poco se realizaban perforaciones verticales, dejando varios orificios. Hoy se usan taladros de perforación direccional que pueden dirigirse hacia zonas inaccesibles, evitando la perforación de múltiples pozos. Pero sobre todo, obviamente, el impacto ambiental es bastante alto. El principal efecto de establecimiento de estas localizaciones o estas locaciones, perdón, llamadas también plataformas, es la pérdida de la capa orgánica y la compactación del suelo. Durante la fase de extracción de petróleo, el suelo puede ser contaminado con agua de formación, la cual generalmente contiene metales pesados o petróleo debido principalmente a errores humanos. En cuanto a la contaminación de derrames accidentales, puede ocurrir por la liberación accidental de este hidrocarburo en cualquier punto de las operaciones de explotación y transporte de petróleo. El petróleo contiene varios contaminantes que se mezclan en el suelo, deteriorando su calidad y que son tóxicos para cualquier ser vivo que dependa de él. Entre ellos están algunos compuestos orgánicos volátiles como el COBS, hidrocarburos aromáticos o policíclicos, PAHS y metales pesados. Los más alarmantes son los PAHS y sus derivados. Se consideran compuestos persistentes ya que tienen la capacidad de mantenerse en el suelo durante periodos largos. No son solubles en el agua, pero sí en las grasas, lo cual hace que se acumulen en los tejidos grasos, especialmente de los animales. Al entrar en las cadenas alimenticias causan efectos irreversibles en la materia genética, produciendo mutaciones y tumores malignos en los diversos tipos de seres vivos que entren en contacto con el suelo o las aguas que se encuentran contaminados con estos residuos de petróleo. En cuanto a los efectos de la explotación minera sobre el suelo, en Ecuador la actividad minera, y ustedes habrán podido ver en esta última etapa cómo se desarrolla la minería ilegal. En el Ecuador la actividad minera se remonta a la época preincásica. Las culturas precolombinas extrajeron oro, plata, cobre y platino para fabricar objetos decorativos y usar los minerales como objetos de intercambio. Pues ya desde esa época ya se utilizaba todos estos procesos de explotación minera. Actualmente todavía se realiza la minería de manera artesanal, pero también a gran escala con la utilización de explosivos y maquinaria pesada. La explotación minera crea alteraciones en el ambiente, las cuales, al igual que la explotación petrolera, causan impactos desde el inicio de las actividades durante el tiempo que se desarrollan y en el momento que cesan. El impacto de la minería produce en el ambiente que el ambiente puede ser diverso. Esta actividad puede provocar acciones que impliquen la emisión de contaminantes al suelo y también al agua, que modifiquen el relieve del suelo y por tanto el paisaje, especialmente de la minería de cielo abierto. Es una de las características más impactantes justamente de todo este proceso. Vamos a ver en el siguiente cuadro en cuanto a las causas de la modificación del suelo por la explotación minera. Tenemos la desertificación, la modificación del relieve y la mezcla de horizontes. Recordemos que los horizontes son las diferentes capas que contiene la Tierra, los diferentes niveles en función de nuestra Tierra. Cuando hablamos de la desertificación, la minería a cielo abierto provoca la deforestación, el suelo descubierto queda expuesto a la acción del viento, la lluvia y agentes que lo dejan vulnerable.
En cuanto a la modificación del relieve, las numerosas excavaciones que se realizan para la explotación minera causan la desestabilización de las laderas y el relleno o sobrecarga de diversos sectores. Estas acciones cambian el relieve y el suelo producen, obviamente, también derrumbes. En cuanto a la mezcla de horizontes, el excavar y remover el suelo se da en mezcla de los horizontes, dejando en la superficie arena, arcilla y rocas procedientes de los niveles inferiores. Otro efecto indeseable de la minería es la contaminación de los suelos, que siendo una de las consecuencias más graves, le daremos un espacio un poco aparte en las siguientes clases. Vamos a hablar justamente sobre este proceso de contaminación. El problema de la contaminación es uno de los efectos que se presenta en mayor frecuencia en la minería, ya que el suelo es el depósito final de los desechos. Es la característica fundamental, especialmente sobre el suelo que la minería puede provocar su infertilidad o aún peor, mantener su fertilidad, pero permitir el paso de contaminantes a la cadena alimenticia, alimentos contaminados y venenosos. El proceso completo de la minería trae consigo una serie de contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos que terminan con el suelo. Los contaminantes gaseosos se suspenden en la atmósfera en forma de partículas que caen al suelo por acción de la lluvia, lo que nosotros conocemos, también habíamos visto en temas anteriores, como la famosa lluvia ácida. Por su parte, los contaminantes sólidos y líquidos se depositan en el suelo debido al vertido directo o por la infiltración de productos de siliviación. Las emisiones gaseosas más contaminantes son las de los ácidos con compuestos como el sulfuro, componente de la lluvia ácida. Cuando este llega al suelo, se infiltra y destruye la microflora y microfauna por la acidificación del sustrato. Ese proceso degrada y oxida la materia orgánica, produciendo su productividad o reduciendo, perdón, su productividad agrícola. Los desechos más peligrosos relacionados con la minería son los metales pesados que usan para el procesamiento de ciertos minerales, por ejemplo, como el oro. Estos contaminantes se acumulan en forma inestable y muy soluble, por lo cual están disponibles para las plantas y animales que puedan captarlos y sufrir efectos tóxicos. Además, en esta forma pueden contaminar las fuentes de agua que van luego a regar campos o sirven para el consumo humano o también para el ganado. Así pueden causar grandes perjuicios a la población, incluyendo enfermedades de carácter mortal. Obviamente enfermedades que son sumamente peligrosas como el cáncer u otras determinaciones mucho más severas dentro de la salud, tanto de flora como de fauna. Una vez que hemos visto estos temas, vamos a ir analizando un poco más en nuestra siguiente etapa de clase y vamos a ir viendo justamente sobre el impacto ambiental, qué es lo que realiza el hombre, qué es lo que ha desarrollado el hombre en el desarrollo de todos estos procesos de contaminación. Obviamente, desde el proceso de el descubrimiento del petróleo, la industria, la minería y otras actividades más, obviamente han producido la erosión y la destrucción del medio ambiente. Y dentro de estas características vamos a ver qué es lo que significa impacto ambiental. En pantalla ustedes pueden ver unas fumarolas, pueden ver las chimeneas de una fábrica, cómo están en constante emisión de gases y estos obviamente van directamente a la atmósfera y los procede a contaminar. Pero, ¿qué es el impacto ambiental? El impacto ambiental, impacto antrópico o impacto antropogénico abarcan los distintos efectos que la actividad humana y el modelo de vida humano desatan sobre el medio ambiente natural. Estas alteraciones son tan significativas y ejercen un efecto tan duradero sobre los ecosistemas del mundo que muchos estudiosos sugieren el uso del término antropoceno, esto es vinculado con el ser humano, para el periodo geológico actual, cuyas características no podrían comprenderse sin el impacto ambiental de nuestra industria principalmente. El impacto ambiental puede tener muchas formas y también efectos diferentes sobre el medio ambiente. En líneas generales se puede definir como la transformación del entorno terrestre marítimo e incluso atmosférico
como consecuencia de distintas actividades humanas. Su forma puede ir desde la deforestación y la destrucción de los suelos debido a la minería hasta los derrames petroleros marítimos y la contaminación química o la atmosférica. El gran problema de este fenómeno es el costo que tiene para las demás formas de vida, ya que el destruir sus hábitats naturales, muchas especies perecen y también se extinguen. Así se empobrece la biodiversidad planetaria, que es uno de sus grandes e inigualables tesoros que tenemos. Además, las consecuencias futuras para la sustentabilidad de la vida, tal y como la conocemos en el mundo, son impredecibles. Por eso las acciones tomadas hoy podrían resultar mucho más costosas para la especie toda de lo que hoy siquiera sospechamos. Es decir, prácticamente no solamente nos estamos afectando nosotros en la actualidad, sino que nosotros estamos dejando un legado de destrucción para nuestras futuras generaciones que tendrán diversos problemas en función justamente de la subsistencia a través de los ecosistemas. En cuanto a los tipos de impacto ambiental, el impacto ambiental se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Atendiendo a los cambios hechos por el medio ambiente, podemos distinguir los siguientes tipos de impactos ambientales. Por ejemplo, el impacto negativo. Este surge cuando ocasiona daños al medio ambiente o empobrece la calidad del mismo. En cuanto al impacto positivo, este surge cuando ayuda a reducir el impacto de otras iniciativas o permite sostener el medio ambiente prácticamente sin cambios. El impacto directo sucede cuando el deterioro del ambiente es obra de las acciones humanas. En cuanto al impacto indirecto, surge cuando el deterioro ambiental no es consecuencia directa de las acciones humanas, sino de los productos o desechos que ésta genera y que desatan una serie de reacciones impredecibles en los ecosistemas. En cuanto al impacto reversible, este aplica cuando es posible tomar acciones para contrarrestar el cambio producido en el medio ambiente. En cuanto al impacto irreversible, sugiere o surge cuando no hay forma de deshacer el daño hecho en el ecosistema. El impacto continuo contiene o se inicia cuando tiene lugar constantemente sin parar. El impacto periódico surge cuando ocurre únicamente en determinados lapsos de tiempo. El impacto acumulativo surge cuando es fruto de acciones pasadas y presentes cuyos efectos se van aplicando o sumando en el tiempo, mientras que el impacto residual sugiere o surge cuando sus efectos persisten en el tiempo o persisten luego de que se hayan tomado medidas para mitigarlo. En cuanto a las causas del impacto ambiental, ¿cuáles serán las causas del impacto ambiental? Aquí podemos observar en esta imagen una serie, un botadero de basura, toda una montaña de basura que toda nuestra sociedad genera y que obviamente estamos en una sociedad consumista. Por ejemplo, aquí tenemos, a un costado tenemos esta publicidad de zapatos, muchos de nosotros los adquiriremos, muchos de ellos serán de buena calidad, otros no serán de buena calidad. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los desechamos, muchos de ellos tienen componentes de petróleo, por ejemplo, la suela, obviamente de caucho, es también parte de derivados de petróleo, y esto cuando nosotros ya no lo queremos, cuando ha pasado de moda, cuando han sido sucedido algunas cosas, simplemente los tiramos, los desechamos y justamente van a parar acá, a estas grandes montañas de basura, que obviamente continúan causando impactos negativos a nuestro medio ambiente. Es inexplicable que el modo de vida de la humanidad tenga algún tipo de impacto ambiental. Como especie aprendimos hace miles de años que podíamos hacernos la vida más cómoda, larga y plena, adaptando el medio ambiente a nuestras necesidades y transformando distintos materiales en lugar de adaptarnos nosotros a través del lentísimo proceso evolutivo como el resto de las especies. Sin embargo, no todas las actividades humanas tienen el mismo impacto ambiental. Muchas de ellas son casi inocuas o tienen un impacto tan moderado que la naturaleza puede contrarrestarlo en un corto margen de tiempo.
pero hay otras que impactan enormemente al ecosistema de manera permanente o casi permanente, sin darle tiempo a la naturaleza a corregir el daño hecho. El modelo económico y de producción que impera en el mundo desde la revolución industrial se basa en la obtención masiva de materia prima y su transformación mediante diferentes procesos. Muchos de ellos generan desechos peligrosos o subproducen elementos que, al no tener uso alguno para la civilización, son devueltos a la naturaleza en proporciones imposibles de asimilar rápidamente. De este modo, las causas del impacto ambiental pueden resumirse en dos actividades fundamentales. La actividad económica e industrial desenfrenada, el ser humano que tuvo sus inicios alrededor del siglo XVIII y no ha hecho sino crecer sin parar. Y la falta de regulación en materia ambiental durante buena parte del surgimiento de la sociedad industrial, así como las desigualdades económicas mundiales que le impiden a las naciones predicar el mismo presupuesto a salvaguardar el ambiente. Y por último, la construcción de un modelo de sociedad basada en el consumo rápido de materiales, lo que genera grandes contaminantes de desecho y requiere de enormes esfuerzos en materia de reciclaje que no todos procedemos o estamos dispuestos a hacer. Estas son las causas del impacto ambiental, obviamente que se pueden resumir en tres aspectos fundamentales. A continuación vamos a ver algunos de ejemplos, vamos a presentar ejemplos en cuanto al impacto ambiental. Los casos siguientes constituyen ejemplos de impactos ambientales, por ejemplo, la deforestación. Con la deforestación, no solamente estamos cortando un árbol, no solamente estamos cortando un pedazo de madera, sino que también, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desarrollando un proceso de contaminación bárbaro. Estamos prácticamente destruyendo el hábitat y la casa de muchas especies. Para brindar insumos y materia prima a la industria de la madera y del papel con la que se fabrican muebles, materiales de construcción, lápices y otros productos, se procede a talar árboles cuyo crecimiento y maduración requerido, como mínimo, tienen un espacio de decenas de años. Esto deja sin hogar a un sustento a numerosas especies de animales, priva al suelo de la protección de una capa vegetal que absorba el agua. Además, empobrece la atmósfera al retirar de circulación árboles que fijan el carbono ambiental en sus cuerpos al absorber CO2. Por suerte, este fenómeno se puede combatir mediante planes de reforestación, pero usualmente es mayor el ritmo de la tala que el de la siembra. Ese es un problema también importante. En cuanto a los materiales reactivos, la energía nuclear es una fuente importante de electricidad que emplean numerosos países en el mundo, siendo sus mayores inversores Francia y Japón. Esta energía no contamina del mismo modo en lo que hacen los combustibles fósiles, pero subproduce barriles de plutonio y otros isótopos químicos radioactivos que permiten partículas tóxicas a lo largo de cientos o incluso miles de años. Disponer de dichos residuos es fácil y allí donde se dispongan depósitos de desechos radioactivos, la vida circulante se verá siempre afectada y perjudicada por este tipo de materiales radioactivos. Y por último tenemos la contaminación atmosférica, quizás uno de los casos más dramáticos de impacto ambiental sea el de la atmósfera, a la cual vertemos diariamente varias toneladas de gases contaminantes producto de la industria, la ganadería y la quema de combustibles fósiles. Muchos de estos gases ricos en carbono, como el metano o el dióxido de carbono, se quedan en la atmósfera e impiden la irradiación del calor, contribuyendo en el cambio climático. Otros gases ricos en azufre reaccionan con el agua y producen lluvias ácidas. Esos son apenas un par de ejemplos de sus efectos en el mundo entero de todas estas etapas de contaminación. En cuanto a la evaluación del impacto ambiental, para medir el impacto ambiental de las distintas actividades humanas se emplea un procedimiento técnico administrativo conocido como evaluación del impacto ambiental, EIA en sus siglas. Se lleva a cabo cuando la actividad es todavía un proyecto
para así decidir si lo o lleva adelante o no, o si requiere reformulación, o si quiere decir un replanteamiento en base al costo ecológico y que suponga su realización. En muchas legislaciones del mundo, el EIA se ha hecho indispensable, pues ser uno de los elementos exigidos a la hora de otorgar recursos o licitaciones, ya que la responsabilidad de la protección del medio ambiente recae generalmente en el Estado. El Estado es el encargado de proteger el medio ambiente. La EIA se elabora por proyecto específico y determinado. Toma en cuenta factores como el tipo de obra, los elementos a utilizar, el procedimiento, las tecnologías que involucra, las demandas energéticas, entre otras actividades. Así como tenemos toda la problemática, así como hemos podido observar todos estos efectos negativos al medio ambiente, también existen medidas para mitigar el impacto ambiental. De acuerdo con la organización de activistas en pro del medio ambiente, Greenpeace, las principales consideraciones a tener en cuenta para disminuir el impacto ambiental de nuestras actividades humanas pueden ser las siguientes. Primero, ahorrar energía. Esto es emplear la cantidad de energía eléctrica o calórica indispensable, no despilfarrándola a través de luces encendidas sin necesidad, calefactores encendidos sin necesidad o aires acondicionados excesivamente fríos, por citar algunos ejemplos. Otra de las actividades es favorecer la energía verde. Alrededor de un 30% de generación energética mundial proviene de fuentes más amigables con el medio ambiente que las tradicionales fuentes de energía. Dichas cifras necesitan crecer mucho más. Construcción sostenible. La expansión urbana debe darse en términos lo más armonioso posible con la naturaleza circundante y empleando materiales de manera responsable. Emplear menos agua. El consumo de agua mundial va en aumento, lo cual significa que ensuciamos más y más volumen de agua. Debemos evitar el despilfarro de agua blanca y tratar las aguas hervidas para su máximo aprovechamiento. Consumir responsablemente, esto significa desmarcarse de la cultura consumista que compra y desecha sin parar, generando mucho más desechos de los mínimos indispensables. Debemos administrarnos con un criterio más sensato a la hora de adquirir determinados productos y sobre todo envolturas. Reciclar la basura, la separación de la basura y las políticas de reciclaje son vitales para reducir la cantidad de desperdicio y para ahorrar en la extracción de nuevas materias primas. Debe haber políticas serias y accesibles para el reciclaje en todas las ciudades y los proyectos deben dar prioridad a los materiales reciclados o de fuentes recicladas. Y por último tenemos el compostaje. El compostaje es la materia orgánica en descomposición. Puede reintroducirse en la tierra y brindarle nutrientes que de otro modo tendrían que extraerse de fertilizantes artificiales mediante ecosustentables como esas deben popularizarse. Medidas ecosustentables, obviamente, de este tipo de actividades deben, obviamente, popularizarse. Obviamente, en nuestro país, por ejemplo, tenemos justamente hablando del compostaje, nosotros tenemos el regreso de la agricultura ancestral, en la cual ya no se utiliza, obviamente, de acuerdo a nuestros antepasados, no tenían ningún conocimiento, ni siquiera sabían la existencia de abonos artificiales, abonos químicos, y todo se lo hacía de forma natural. Eso obviamente permitirá reestructurar todo el aspecto microbiano, obviamente, de nuestro suelo, justamente para que se vuelva a reestructurar, para que se vuelva de nuevo a fortalecer todos sus microorganismos, sus nutrientes, el pH de nuestro suelo y vuelva a ser completamente fértil. Estas son las características y obviamente las diferentes etapas, las consideraciones en cuanto al impacto ambiental y lo que nosotros debemos hacer como personas responsables de nuestro medio ambiente. Hemos visto una serie de actividades, una serie de temas en los cuales se ha tratado directamente sobre el impacto y la contaminación ambiental antrópico. Esto quiere decir que el hombre ha generado a través de sus diferentes actividades industriales, las cuales ha ido periódicamente destruyendo.
el agua, el suelo y también la atmósfera. En un planeta que es nuestro único sitio de vida, nosotros debemos al 100% procurar que todas estas actividades sean mínimas, porque de lo contrario, nuestro fin o nuestra extinción estaría solamente a la vuelta de la esquina, justamente por la acción desmedida y descontrolada del ser humano al momento de deforestar, al momento de contaminar, al momento de destruir los ecosistemas o el ambiente en general. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz Navidad. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, una feliz noche.